Una pastora alemana llegó cojeando hasta el taller de un veterano, huyendo de algo mucho peor que el dolor físico. Detrás de su herida se escondía el silencio de un casero que prefirió cerrar los ojos antes que abrir una puerta. Pero Jack, marcado por otras guerras, entendió que esta también era una misión, y decidió actuar. Y solo escuchen cómo este pequeño acto de compasión desató una cadena de justicia que nadie vio venir. La lluvia no caía, pero el aire la anunciaba. Esa tarde, Dayton, Ohio, estaba envuelta en una humedad pesada, de esas que parecen recordarte lo que pesa el pasado. Jack Miller cerraba el taller como cada día, colgando las llaves del viejo armario, limpiando las manos con un trapo que ya no conocía el blanco y dejando que la radio sonara sin volumen, solo para no sentirse tan solo entre motores apagados. Jack no esperaba visitas, no tenía familia en el estado. No esperaba nada en realidad desde hacía tiempo. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un roce, leve, casi imperceptible. No era un golpe, no era una voz, era algo más frágil, como si alguien o algo hubiese usado sus últimas fuerzas para decir, «Estoy aquí». Jack frunció el ceño y se acercó con calma, pensando en algún niño curioso, tal vez un gato callejero buscando calor. Pero al levantar la persiana metálica de la entrada lateral, lo que vio le detuvo el aliento. Allí, de pie con dificultad, estaba un pastor alemán. El animal temblaba, sostenido solo por 3 patas. La cuarta colgaba como si ya no le perteneciera. El pelaje, ennegrecido por barro seco, dejaba entrever manchas oscuras que no eran solo suciedad. Su costado izquierdo parecía hundido, y cada respiración sonaba áspera, como si el aire tuviera que abrirse camino entre cristales rotos. Pero no fue la herida lo que hizo que Jack diera un paso atrás instintivamente, fue la mirada. Esos ojos no pedían, rogaban. No había agresión ni miedo, solo una especie de resignación triste, profunda, y una pequeña chispa que decía, no me queda nada salvo este último intento. Jack tragó saliva. No era veterinario, ya no era médico, pero sí había sido combat medic en 2 despliegues, y ese entrenamiento no se apaga con la baja. El cuerpo reconoció los signos antes que la mente. Colapso pulmonar parcial, pérdida de sangre, posible fractura. Más importante aún, el perro no huía, había llegado hasta su puerta, no la de otro, la suya, como si lo hubiese elegido. «Tranquilo, chico», murmuró Jack, en un tono que no usaba desde hacía años. Una voz baja, lenta, aprendida en medio del caos. «Ya estás a salvo». El pastor alemán se tambaleó al intentar acercarse. Jack se arrodilló sin pensarlo. Usó su chaqueta como manta improvisada. Acomodó el cuerpo del animal con cuidado, tanteando la zona del pecho y evitando las costillas comprometidas. El perro, en lugar de resistirse, apoyó el hocico contra su antebrazo con una suavidad que desarmó cualquier distancia entre ellos. No fue un gesto de rendición, fue un acuerdo silencioso. Una promesa. No me sueltes, y yo tampoco. Durante unos segundos, el tiempo pareció suspenderse en el aire tibio del taller. La ciudad seguía su curso allá afuera, autos, semáforos, el ruido de un tren lejano, pero Jack y el perro estaban en otro lugar. Uno donde solo existía esa herida abierta, ese encuentro improbable y la necesidad de actuar. Jack lo envolvió con la chaqueta, lo levantó con esfuerzo, pesaba más de lo aparentaba, y lo colocó con cuidado sobre el asiento trasero de su camioneta. Antes de encender el motor, lo miró una vez más. El animal mantenía los ojos abiertos, como si no quisiera dormirse todavía, como si tuviera algo más que contar. «Te llamaré Scout», dijo Jack sin saber por qué. El nombre salió solo, como si ya lo hubiera sabido antes, como si ese perro hubiera recorrido millas de asfalto y abandono para llegar justo hasta allí, buscando a alguien que supiera reconocer en una mirada lo que otros no ven. Y esa fue la primera verdad de la historia. Scout no pidió ayuda al azar, eligió a alguien que también había sido herido, y que como él, todavía tenía algo que ofrecer. La clínica comunitaria de Dayton no era un hospital de lujo,
Tenía 3 alas, 2 lámparas que parpadeaban cuando llovía y una recepcionista que también hacía café. Pero lo que no le faltaba era corazón. Y ese corazón, la mayoría de las veces, tenía nombre. Ashley Carter. Ashley llevaba años trabajando allí, no por el sueldo, que apenas alcanzaba, sino porque creía, con una terquedad casi infantil, que cada vida que respiraba merecía una segunda oportunidad. Cuando vio a Jack entrar, empapado de sudor, con Scout en brazos envuelto en una chaqueta de mecánico, supo que esa tarde no iba a ser como las demás. Mesa 2, ordenó, dejando lo que tenía entre manos y limpiándose con rapidez. Ya. Scout fue colocado con delicadeza. Tenía los ojos abiertos, pero vidriosos. Su cuerpo temblaba levemente. La respiración seguía rasposa. Ashley no preguntó cómo había llegado hasta allí. Había algo en la expresión de Jack, una mezcla de urgencia y contención, que decía, no importa cómo, solo haz algo. Lo primero que hizo fue pasar el lector de microchip sobre el lomo del pastor alemán. El dispositivo pitó una sola vez. Ashley miró la pantalla. Nombre registrado, Ryan Cole. Dirección, Old River Lane 104. Frunció el ceño. Ese nombre me suena, susurró, abriendo su laptop personal. Tecleó rápido, con una precisión que nacía del hábito. En segundos, apareció un viejo reporte municipal. Actividad sospechosa de cría doméstica sin licencia, sin cargos formales, sin seguimiento. Nada más. Pero el tono cambió con las imágenes internas. Las radiografías fueron el verdadero golpe. Ashley proyectó la imagen en el monitor auxiliar. Jack, de pie a su lado, se quedó sin palabras. Dentro del cuerpo de Scout, pequeños fragmentos metálicos brillaban bajo la luz blanca de la pantalla. Perdigones, varios, insertados en distintos puntos. Algunos ya encapsulados por tejido cicatricial, otros más recientes, como si el tiempo se hubiese ensañado con ella por turnos. «Esto no es un accidente», murmuró Ashley, apretando los dientes. Y no era todo. En la ecografía del abdomen, algo llamó aún más su atención. Las glándulas mamarias inflamadas, la piel rosada, estirada, aún sensible, una línea descamada que hablaba en silencio. Hace poco alimentaba. «Jack», dijo Ashley, volteándose hacia él con los ojos más serios que nunca. «Esta perra ha parido hace nada. Días, quizá horas». Jack sintió el estómago encogerse. No era solo por Scout, era por lo que eso implicaba. Scout no había llegado hasta él por instinto de supervivencia. Había llegado buscando ayuda, no para sí misma, sino para quienes no podían caminar ni suplicar por su cuenta. Su mirada no decía «sálvame», decía «sálvalos». Ashley volvió a mirar la pantalla. Si hay cachorros y están sin ella, el reloj ya está corriendo. Era una frase clínica, objetiva, pero debajo de esa frase vivía una urgencia brutal. Jack miró al animal tendido, envuelto en vendas provisionales. Su cuerpo maltrecho no ocultaba la determinación. Cuando él se inclinó para acariciarla, Scout levantó ligeramente la cabeza, como si entendiera cada palabra, como si le dijera, «Ahora ya sabes, tenemos que volver». Y fue entonces cuando algo dentro de Jack se activó, algo que llevaba años dormido. Ese dolor en el pecho, esa tensión en los hombros, esa sensación de mapa desplegado, con puntos marcados que gritaban, «Ahí, rápido, no llegues tarde». Lo había sentido en el desierto, cuando una señal de radio hablaba de civiles atrapados en fuego cruzado, cuando el comandante marcaba coordenadas y la adrenalina no era suficiente para correr más rápido. «¿Puedes darme una dirección?», preguntó. Ashley se la dio. Old River Lane, un barrio de casas viejas, algunas ya cerradas con tablones. Uno de esos lugares donde todo puede pasar sin que nadie mire. Antes de salir, Scout fue estabilizada. Ashley vendó su pecho con gasas limpias, reforzó la pata herida con una férula de aluminio ajustable y le puso una vía con suero en la base del cuello, lo suficiente para unas horas. Y lo más asombroso fue que Scout se levantó. Temblaba, pero no se quejaba. Apoyó la pata buena, flexionó las traseras y avanzó con torpeza hacia la puerta, como si dijera, «Yo los llevo, no olvidé el camino». Jack la miró con asombro y respeto.
Abrió la puerta de su camioneta. Scout subió con su ayuda, pero por sus propios medios, no como víctima, como guía. Ashley los observó desde la entrada de la clínica, cruzada de brazos. No tarden, dijo simplemente. Si tienen suerte, puede que aún respiren. Y mientras el motor arrancaba y el sol empezaba a rendirse en el horizonte, Jack supo que la historia había cambiado de forma. Ya no se trataba de ayudar a un animal herido. Ahora era una operación de rescate, y él estaba de nuevo en misión. Old River era uno de esos barrios que el tiempo parecía haber olvidado. Calles con grietas que nadie reparaba, buzones oxidados, cercas inclinadas por los años y los vientos del invierno. La dirección los llevó hasta una casa que, a primera vista, parecía vacía. Tenía las persianas bajas, la pintura cuarteada y un jardín que ya no era jardín, sino tierra dura con parches de maleza seca. Jack aparcó frente a la entrada sin apagar el motor. Scout, sentada a su lado, comenzó a inquietarse. Giraba la cabeza hacia la parte trasera de la propiedad, olfateando con intensidad. Cuando él abrió la puerta, ella bajó de la camioneta con esfuerzo y caminó, mejor dicho, tiró de la correa con urgencia, hacia el costado de la casa. Detrás del edificio, un cobertizo metálico sobresalía entre los árboles. Era una estructura sencilla, pero llamaba la atención un detalle. Un candado nuevo, brillante, asegurando la puerta como si alguien quisiera borrar el pasado sin eliminar las pruebas. Scout se detuvo justo allí, clavó las patas delanteras en la tierra y rascó, con fuerza, dejando marcas claras. No solo señalaba, exigía que miraran. Ashley, que se había sumado al viaje sin pensarlo 2 veces, se agachó junto a ella. «Aquí es, no tengo dudas», dijo, y su voz sonaba más fría que antes, como si hubiera cruzado una línea invisible entre el deber y la indignación. Jack observó el candado. Era demasiado nuevo para una construcción tan vieja. Esa contradicción le encendió una alarma interna. Fue entonces cuando lo escucharon. Un leve sonido, apagado, como un quejido. Provenía del interior del cobertizo. No era claro, pero era real. Jack dio un paso instintivo hacia adelante, pero el crujido de la grava bajo sus botas alertó a alguien. Desde la parte trasera de la casa emergió un hombre con paso rápido y mirada áspera. Frank Nolan, según indicaba el buzón. Iba vestido con una camisa arrugada, pantalones de trabajo y sostenía un manojo de llaves que hacía tintinear como advertencia. «¿Qué hacen aquí? Este es un terreno privado», dijo, sin saludo, sin cortesía. Sus ojos pasaron de Che a Ashley y finalmente a Scout, a quien miró como quien ve una multa en el parabrisas, con molestia, no con compasión. Ashley se puso de pie de inmediato. «Somos voluntarios de la clínica comunitaria. Este perro tiene un chip registrado a esta dirección. Hay indicios de maltrato. Venimos a verificar». Frank bufó, levantando las manos como escudo verbal. «Yo no tengo perros, ni idea de qué hablan. Solo le renté este sitio a un tal Ryan Cole. Hace meses que se fue, me dejó deudas, basura y esto. Yo también tengo problemas, ¿saben? Un hijo en la universidad, el banco encima. Ya no se puede confiar en nadie». Sus palabras caían como gotas de aceite tibio. No ardían, pero dejaban una película resbalosa. No hablaba como un culpable directo, sino como alguien acostumbrado a esquivar la responsabilidad con frases que suenan correctas. Pero Ashley no lo dejaba pasar. «Hay reportes antiguos, criadero sin licencia, actividad irregular. No puede fingir que nunca oyó llorar a un animal en ese cobertizo». Frank entrecerró los ojos. Por un segundo su fachada se agrietó. Luego la recompuso. «Yo no me meto con lo que hacen mis inquilinos, mientras paguen». «Pero no pagó», interrumpió Jack dando un paso al frente. Un nuevo quejido, esta vez más claro, atravesó el silencio. Venía de dentro del cobertizo. Scout se irguió, moviendo el cuerpo con impaciencia. Jack sintió la sangre latirle en las sienes. No había margen para rodeos. «Abre el candado», dijo, con una voz baja pero firme. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de contención. La misma clase de contención que había practicado en zonas donde cada segundo cuenta. Frank dudó, miró el candado, luego a ellos, luego hacia el suelo. No parecía temer por su seguridad.
Temía por lo que pasaría si se hacía responsable, por las llamadas, los reportes, las preguntas que seguirían, por lo que implicaría hacerse cargo de algo que le parecía ajeno, aunque ocurriera en su propiedad. «Miren, si rompen algo, no me culpen», murmuró finalmente, extendiendo el manojo de llaves hacia Jack. No fue un acto de buena voluntad, fue rendición. O más bien, comodidad disfrazada de permiso. Ashley lo tomó como lo que era, una oportunidad, no una disculpa. Jack insertó la llave en el candado. Por un instante, el clic metálico resonó como un disparo en el aire. Scout gimió bajito, como si supiera que estaban a punto de ver algo que cambiaría todo. Y entonces, con el corazón apretado, Jack empujó la puerta del cobertizo. El cobertizo no era solo una estructura vieja, era una cápsula de olvido. Jack fue el primero en entrar, con Scout pegada a su costado. La linterna de su celular iluminó las paredes oxidadas, revelando manchas secas, charcos viejos y objetos que hablaban más fuerte que cualquier testimonio. El olor era denso, cargado, casi físico. Mezcla de orina antigua, comida descompuesta y algo más sutil pero inconfundible: miedo acumulado. En el rincón derecho, un conjunto de jaulas vacías y oxidadas parecía haber estado allí mucho tiempo. Algunas con cerraduras, otras abiertas pero dobladas, como si hubieran sido pateadas o forzadas. En el lado opuesto, una mesa metálica con herramientas maltratadas, tijeras de podar melladas, cinta adhesiva sucia, una lámpara portátil colgando de un clavo torcido. Y sobre la mesa, un cuaderno grueso, grasiento, abierto en una página donde los números estaban escritos a mano, sin cuidado pero con intención. Cire 300, PUP 150, PUP 200. Ashley lo leyó en silencio, luego cerró el cuaderno con fuerza. «Esto no es abandono, esto es negocio», dijo con un tono que no necesitaba volumen para herir. Jack sintió una oleada de ira tan física que le recorrió los brazos como una descarga. Había visto muchas cosas en su vida, pero pocas tan silenciosamente crueles como lo que estaba frente a ellos. Esto no era violencia directa, era algo peor, una maquinaria de descuido, un uso sistemático de vidas como mercancía. Pero Scout no miró ni las jaulas ni la mesa. Se deslizó, con su andar cojo pero decidido, hacia una esquina en el suelo donde la madera tenía una hendidura apenas visible. Se detuvo, olfateó, luego comenzó a arañar el suelo con las patas delanteras. No con fuerza bruta, sino con una insistencia desesperada. Ashley se agachó junto a ella, comprendiendo en segundos. «Debajo», dijo, con voz baja, como quien ha aprendido a leer otro idioma. Jack ya buscaba una palanca. Levantaron una tabla, luego otra. Del hueco subió un aire frío, y algo más sutil. Un sonido pequeño, frágil, que apenas se sostenía. El haz de la linterna cayó sobre 4 cuerpos diminutos, apiñados entre sí como piedras calientes en una noche helada. Tenían los ojos aún cerrados, el pelaje ralo. Respiraban tan rápido, tan superficialmente, que parecía que en cualquier momento podían desaparecer. Ashley se llevó la mano a la boca. Jack, en cambio, se arrodilló sin pensarlo. Scout se metió en el hueco. No importaba su herida, el vendaje, el cansancio. Se deslizó hasta que quedó casi completamente dentro. Los lamió, uno por uno, con la precisión de quien cuenta lo más valioso que tiene. Les acomodó el cuerpo contra su pecho vendado y los protegió con su propio calor, como si pudiera cubrirlos del pasado. Uno de los cachorros no se movía bien, tenía el cuello flácido, la respiración entrecortada, como si no hubiera terminado de nacer del todo. Ashley abrió su mochila, sacó una manta térmica, una botella de agua tibia y guantes. Jack, mientras tanto, había tomado el cuaderno con precios y lo sostenía como si tuviera entre las manos la evidencia de un crimen, o peor, la prueba de una indiferencia tan común. «Llamo a la comisaría», dijo Ashley con la mirada fija en los cachorros. No había duda, ni espacio para discusión. Desde la entrada del cobertizo, Frank Nolan los observaba pálido. Había seguido a regañadientes. No se acercó más allá del umbral. «Yo no sabía que estaban ahí», balbuceó, como si las palabras se le deshicieran en la boca. «Cerré el cobertizo para que no entraran vagabundos. Eso es todo, no es lo que piensan». Nadie le respondió. Las excusas, esta vez, sonaban vacías, no malvadas,
cobardes. Y a veces, en historias como esta, la cobardía tiene consecuencias tan graves como la crueldad. Afuera se escuchaban voces, vecinos que se asomaban entre rejas, celulares en mano, grabando, preguntando, murmurando. Algunos por curiosidad, otros por conciencia tardía. Jack respiró hondo. Su instinto, el viejo reflejo de apretar los puños, de confrontar, de exigir, estuvo a punto de despertar. Pero algo dentro de él, algo que Scout le había recordado, lo detuvo. No era el momento de pelear, era el momento de salvar. Ashley improvisó una caja con mantas. Jack preparó una fórmula tibia con agua y sustituto de leche que había traído del coche. Se sentaron en el suelo. Scout seguía lamiendo a sus crías. Jack tomó al cachorro más débil entre sus manos, formando una taza humana para sostener esa vida que apenas se aferraba. Recordó a un joven soldado en el desierto, en otro tiempo, en otra misión. Recordó cómo algunos cuerpos solo responden a la paciencia. Una gota, una pausa, otra gota, hasta que el corazón decide seguir. Las sirenas llegaron, al fin, cortando la noche con su eco. La camioneta de la sheriff Samantha Reed se detuvo frente a la casa. Bajó con calma, observó el entorno, el cobertizo, la caja con los cachorros, la figura herida de Scout y al veterano de rodillas con los ojos húmedos, pero sin miedo. No necesitó preguntas, entendió todo al ver la escena. Tomaron declaraciones, fotos, el cuaderno, muestras. El protocolo era claro. Frank Nolan no fue arrestado, no era un villano de película, era el hombre común que prefirió no mirar, que cerró una puerta pensando que eso lo libraba de toda responsabilidad. Y esa, tal vez, fue su condena más grande. Afuera se escuchaban voces, vecinos que se asomaban entre rejas, celulares en mano, grabando, preguntando, murmurando. Algunos por curiosidad, otros por conciencia tardía. Jack respiró hondo. Su instinto, el viejo reflejo de apretar los puños, de confrontar, de exigir, estuvo a punto de despertar. Pero algo dentro de él, algo que Scout le había recordado, lo detuvo. No era el momento de pelear, era el momento de salvar. Ashley improvisó una caja con mantas. Jack preparó una fórmula tibia con agua y sustituto de leche que había traído del coche. Se sentaron en el suelo. Scout seguía lamiendo a sus crías. Jack tomó al cachorro más débil entre sus manos, formando una taza humana para sostener esa vida que apenas se aferraba. Recordó a un joven soldado en el desierto, en otro tiempo, en otra misión. Recordó cómo algunos cuerpos solo responden a la paciencia. Una gota, una pausa, otra gota, hasta que el corazón decide seguir. Las sirenas llegaron, al fin, cortando la noche con su eco. La camioneta de la sheriff Samantha Reed se detuvo frente a la casa. Bajó con calma, observó el entorno, el cobertizo, la caja con los cachorros, la figura herida de Scout y al veterano de rodillas con los ojos húmedos, pero sin miedo. No necesitó preguntas, entendió todo al ver la escena. Tomaron declaraciones, fotos, el cuaderno, muestras. El protocolo era claro. Frank Nolan no fue arrestado, no era un villano de película, era el hombre común que prefirió no mirar, que cerró una puerta pensando que eso lo libraba de toda responsabilidad. Y esa, tal vez, fue su condena más grande. La clínica comunitaria no estaba diseñada para convertirse en refugio, pero a veces los lugares no necesitan estar preparados, solo necesitan ser necesarios, y eso fue lo que ocurrió. El despacho de descanso, donde usualmente los voluntarios dejaban sus mochilas o comían algo rápido entre turnos, se transformó, sin debate ni anuncio, en una guardería de emergencia. Sobre colchonetas cubiertas con mantas limpias, con botellas de agua caliente, lámparas tenues y una calma cuidadosa, Scout y sus cachorros encontraron el primer lugar seguro en quién sabe cuánto tiempo. Ashley Carter y Megan Turner, otra voluntaria con manos firmes y alma grande, se turnaban cada pocas horas para alimentar a los pequeños con biberones especiales. Cada uno tenía su registro: peso, frecuencia de respiración, temperatura corporal. Pero en los márgenes de esas hojas, Ashley anotaba cosas que no salían en los manuales. Come mejor cuando siente calor. Este se calma si huele a Scout. El más pequeño responde a la voz baja de Jack. Scout, aún con vendas y heridas en proceso de cicatrización, no se movía de su rincón. Permitía los cuidados,
Baños de esponja tibia, revisiones médicas, medicación, pero siempre mantenía los ojos abiertos. No dormía del todo. Vigilaba. Como si supiera que las cosas buenas pueden desvanecerse sin aviso. Como si cada cachorro fuera una promesa que había que custodiar. El más débil, el que Jack había sostenido en sus manos como si el calor humano pudiera suplir la incubadora, luchó 2 días enteros. Su respiración era superficial, sus movimientos mínimos. Pero en la madrugada del tercer día, Jack despertó en la silla en la que se había dormido sin querer y escuchó un sonido nuevo, un succionar constante, rítmico. Scout había acomodado al pequeño contra su pecho y esta vez el cachorro había encontrado el camino. No era milagro, era persistencia, era voluntad. Jack no dijo nada, solo sonrió con los ojos vidriosos, y en silencio agradeció por estar ahí para verlo. Las noticias no cambiaron el mundo, pero trajeron algo valioso, verdad y consecuencias. Ryan Cole, el nombre detrás del microchip, estaba ya bajo investigación en otro condado por casos similares. Las pruebas encontradas en Old River, incluyendo el cuaderno grasiento, las jaulas y los informes veterinarios, bastaron para sumarlo a una causa penal más amplia. Frank Nolan, el casero, no enfrentó cargos penales, pero fue obligado a pagar una multa considerable, perdió temporalmente el derecho a alquilar propiedades sin inspecciones periódicas y, quizá lo más importante, su nombre apareció en los periódicos locales, no como criminal, sino como símbolo de la indiferencia que permite que el daño crezca en silencio. No era una venganza ruidosa, no lo necesitaba. Era una lección para la ciudad. Un recordatorio de que mirar hacia otro lado también tiene precio. Scout sanó despacio. Las heridas cerraron con el tiempo, pero dejaron su marca. Las cicatrices no desaparecieron, pero tampoco se ocultaron. Eran su firma, su historia sobre la piel. Jack la llevó primero al taller, donde ella pasaba horas acostada sobre una manta junto a la caja de herramientas. Luego a casa, al principio solo en la entrada, después al sofá. Y finalmente al colchón. A veces, en noches particularmente silenciosas, cuando Jack no lograba dormir porque los recuerdos del desierto seguían aferrados a su sombra, Scout subía con esfuerzo a la cama y apoyaba la cabeza en su pecho. Exactamente como aquel primer día, cuando le pidió sin palabras que no la soltara. Jack, que había regresado de la guerra con el alma fracturada, empezó a hablar. No como terapia, ni como confesión. Hablaba en voz baja, de los compañeros que no volvieron, de las decisiones que aún le pesaban, de la culpa que a veces lo sorprendía en medio de la felicidad. Scout no respondía, no lo necesitaba, solo suspiraba, largo, denso, como diciendo, aquí estoy. Los cachorros crecieron, con nombres, historias y caminos distintos. 2 fueron adoptados por familias del barrio que habían seguido el caso por redes sociales. 1, lleno de energía y orejas torcidas, terminó en casa de Caleb Brooks, un bombero que pasaba por la clínica cada semana a dejar donaciones y terminó llevándose mucho más que un recibo. El más frágil, aquel que Jack sostuvo con manos en forma de cuna, se quedó más tiempo. Lo llamó Chance, porque eso fue lo que le dieron, una segunda oportunidad. Chance vivió con él y Scout casi 3 meses, y cuando estuvo listo, se fue a casa de Emily Ross, una maestra de primaria que había organizado una colecta para pagar las facturas veterinarias. Ella lo recibió como si fuera parte de su familia de toda la vida. El alivio llegó sin fuegos artificiales, sin discursos ni placas conmemorativas, pero con una fuerza tranquila y duradera. Jack ya no volvió a sentirse solo. Scout ya no tuvo que buscar ayuda. Ashley, que había visto demasiadas historias terminar mal, permitió que esta historia le cambiara algo por dentro. Dejó de pedir disculpas por su exceso de sensibilidad y, con la ayuda de vecinos, voluntarios y pequeños donadores, fundó un fondo local para rescates de emergencia. Le pusieron por nombre algo sencillo, pero significativo: Puertas Abiertas. Cuando tiempo después alguien le preguntó a Jack por qué lo hizo, por qué decidió entrar a un cobertizo oxidado que olía a derrota, él no habló de heroísmo, no usó grandes palabras. Simplemente encogió los hombros y dijo: a veces la vida empuja lo herido justo hacia la puerta correcta, y si tienes suerte, eres tú quien la abre. Esa fue la única orden. Y así, en una ciudad que no siempre mira,
Un pastor alemán herido pidió ayuda, y un veterano encontró, debajo de tablas y de excusas, algo que no sabía que estaba buscando. Una verdad que lo quebró, sí, pero solo para poder recomponerse mejor. Había vidas esperando una mano. Él la extendió, y eso, al final, fue suficiente.